¿Puede negarse a comer convertirse en más poderoso que un ejército? Para la mayoría de las personas, el ayuno es acerca de la salud, la disciplina o práctica espiritual. Pero para Mahatma Gandhi, fue algo mucho mayor. Él transformó el ayuno en un arma, un acto de resistencia que sacudió a los imperios y los inspiró a millones de personas. En esta historia, vamos a explorar cómo Gandhi utilizó el silencio de su plato vacío como una atronadora voz contra la injusticia, y porque sus huelgas de hambre se convirtió en uno de los más singulares estrategias en la historia de la lucha política. Para entender de Gandhi uso de ayuno, se necesita dar un paso atrás en la India en el siglo XX. En ese momento, la India estaba bajo el dominio colonial británico. El imperio controlado por la política, la economía, e incluso los más pequeños detalles de la vida de la gente. La pobreza era generalizada, las industrias fueron explotados, y millones de indios anhelada libertad. En medio de esta lucha, Gandhi se levantó como un líder, no con armas ni ejércitos, sino con ideas. Él predicó la ahimsa o no violencia, y el satyagraha, que significa aferrarse a la verdad. Su filosofía rechaza el odio y en su lugar se basó en la fuerza moral. Pero, ¿cómo podía un hombre desarmado combatir uno de los imperios más fuertes en el mundo? Para Gandhi, la respuesta fue a su vez la debilidad en fuerza. El ayuno se convirtió en una herramienta que expresa el sacrificio, la disciplina, la moral y la presión de todos a la vez. Antes de comenzar el ayuno se convirtió en un arma política, que fue la primera parte de Gandhi de la propia disciplina espiritual. Desde una edad temprana, él fue influenciado por las tradiciones indígenas de la automoderación, sencillez y la purificación. Él creía que el control de su cuerpo era esencial para el control de la mente de uno. Para Gandhi, el ayuno nunca fue solo acerca de abstenerse de la comida, fue una manera de limpiar el cuerpo y fortalecer el espíritu. Él vivió un muy austero estilo de vida. Comer una dieta vegetariana, a menudo, preparado con el más simple de los ingredientes, llevar a mano la ropa, y el rechazo de exceso o de lujo. Esta práctica hizo que su público ayunos todos los más poderosos. La gente sabía que no era la realización de un rendimiento. Gandhi ya había entrenado a sí mismo en la moderación, así que cuando él dejó de comer en señal de protesta, se hace profunda autenticidad. Sus huelgas de hambre no eran un truco, que eran una continuación de su filosofía de la vida. Cuando Gandhi se metió en la arena política, descubrió que el ayuno no pudo más que purificar el alma, se podría cuestionar la injusticia. A diferencia de los discursos, protestas, peticiones, una huelga de hambre no puede ser ignorado. La imagen de un hombre frágil, elegir deliberadamente a riesgo de su propia vida, creado una inmensa presión moral en tanto sus seguidores y sus detractores. La estrategia era sencilla, pero profunda. La violencia invita a las represalias, pero la autoinfligido sufrimientos expone la injusticia sin dañar a los demás. Por negarse a comer, Gandhi obligó a la gente a enfrentarse a una pregunta: ¿fue su causa que vale la pena la vida de un hombre que le hizo daño a nadie? Sus ayunos había varias capas de impacto. Llamaron la atención sobre determinadas injusticias, unificado sus partidarios bajo emocionales comunes a la bandera, y se coloca a las autoridades coloniales en un dilema moral. Si Gandhi murió durante el ayuno, los británicos se enfrentan a la indignación no solo en India, sino en todo el mundo. A través de el ayuno, no se convirtió en un acto de debilidad, sino un arma de fuerza sin igual. Un acto de resistencia donde el silencio y el sacrificio habló más fuerte que la violencia nunca podría. El 1918 Ahmedabad rápido. Uno de Gandhi primeros político ayunos tuvo lugar durante una huelga de los trabajadores textiles en Ahmedabad. Los trabajadores exigían un salario justo, pero las negociaciones se estancaron. Gandhi intervino, no como un político por encima de ellos, pero como un compañero en la lucha. Cuando las conversaciones fracasaron, comenzó el ayuno a la presión de ambos lados para encontrar una solución justa. Su sacrificio le dio peso moral a la causa de los trabajadores y, finalmente, los empleadores accedido a sus demandas. En 1932 Yervada prisión rápido. Quizá su más famosa rápido se produjo en 1932, mientras estaba encarcelado en Yervada la cárcel. El británico ya había presentado un plan para crear distintos político-electorales de los llamados intocables, un movimiento que Gandhi creía que sería permanentemente dividir a la sociedad india. En la protesta, comenzó un ayuno hasta la muerte. La nación fue agarrado con ansiedad. ¿Se le permitiría a su amado líder a morir? Bajo presión, los líderes políticos llegado a la Puna Pacto,
que terminó con el electorado separados y se convirtió en un punto de inflexión en la India la lucha por la unidad. El 1943 rápido durante la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, Gandhi fue de nuevo encarcelado por exigir Bretaña concesión de la independencia de la India. Para protestar por su detención y poner de relieve la injusticia de la dominación colonial, él ayunó una vez más. En ese tiempo, su salud era frágil, y su posible muerte en prisión podría haber provocado una enorme ola de descontento. El británico, que ya está luchando con una guerra mundial, se encontraron acorralados por la moral y las consecuencias políticas de su protesta. Cada uno de estos ayunos se demostró el mismo principio. Gandhi, el rechazo a comer se convirtió en imposible de ignorar. Su sufrimiento se transformó en un arma más poderosa que cualquier ejército. Cada vez que Gandhi ayunó, se envió ondas de choque a través tanto de la sociedad de la India y el gobierno colonial británico. Sus protestas creado un dilema que ningún imperio puede resolver fácilmente. Para que los gobernantes británicos, Gandhi y ayunos eran una pesadilla. Si ellos lo ignoraron y murió, corrían el riesgo de desencadenar enormes levantamientos en toda la India. Sin embargo, si se cedió a sus demandas, que parecía débil en el rostro de un solo hombre desarmado. De cualquier manera, el equilibrio de poder se transfirió en contra de ellos. Para el común de los indios, de Gandhi y ayunos eran profundamente personal. Su disposición a sufrir por los demás inspirado la unidad entre las comunidades que fueron a menudo divididos por la religión, de clase o de casta. Personas que podrían no haber estado de acuerdo en la política podrían agruparse en torno a la visión de su líder rechazo a la comida hasta que se hiciera justicia. Su sacrificio hizo que el movimiento de independencia sentir no solo político, sino moral y espiritual. A nivel internacional, su huelga de hambre atrajo la atención así. Los periódicos de todo el mundo informaron sobre Gandhi frágil cuerpo y la inquebrantable voluntad, presentándolo como un símbolo vivo de la resistencia no violenta. Su lucha poner la independencia de la India en el escenario global de una manera que ningún campo de batalla podría. Mientras Gandhi y huelga de hambre fueron admirados por millones, no fueron, sin críticas. Algunas personas argumentaron que sus ayunos eran menos acerca de la fortaleza moral y la más acerca de chantaje emocional. Por atentar contra su propia vida, dijeron los críticos, Gandhi obligó a otros en la toma de decisiones que no han elegido libremente. Los opositores políticos a veces se le acusó de manipular al público. Ellos creían que sus ayunos coloca una presión insoportable sobre los líderes que tuvieron que elegir entre el compromiso o ser visto como responsable de la muerte de Gandhi. Incluso algunos aliados se preocupaba de que sus métodos le dio mucho peso a sacrificio individual, en lugar de político más amplio de la estrategia. Y sin embargo, incluso sus críticos no pudieron negar los resultados. Gandhi ayuno tenido un profundo efecto psicológico, en los gobernantes, en la sociedad y en el mundo. Si son vistos como valor moral o coacción moral, sus huelgas de hambre que cambió el equilibrio de poder sin una sola arma que se plantea. Gandhi uso de ayuno dejó un legado que se extendió mucho más allá de la independencia de la India. Sus huelgas de hambre mostró al mundo que la resistencia no siempre requieren de la violencia o de los ejércitos. A veces, la fuerza más grande vino de autocontrol y la convicción moral. Sus métodos de inspiración a las futuras generaciones de líderes en todo el mundo. Martin Luther King Jr. En los Estados Unidos, Nelson Mandela, en Sudáfrica, y de César Chávez en el movimiento obrero de todos los extrajeron enseñanzas de Gandhi de la filosofía de la resistencia no violenta. La idea de que una persona del sacrificio podría despertar la conciencia de una nación entera se convirtió en un modelo para el cambio social. Incluso hoy en día, huelgas de hambre siguen siendo una forma de protesta en todo el mundo. Activistas utilizar para resaltar la injusticia cuando otros métodos fallan, haciéndose eco del espíritu de Gandhi de la visión original. Aunque no todas las rápido tiene el mismo impacto, la imagen de una persona de buen grado soportar el sufrimiento por la justicia aún resuena profundamente. Gandhi demostró que el poder no solo se mide en armas o la riqueza, sino en el coraje de sufrir por la verdad. Sus ayunos transformado silencio en una voz que habla a través de la historia. Gandhi, el ayuno no era un acto de debilidad, que era un lugar estratégico, moral y profundamente personal es arma. A través de sus huelgas de hambre, los desafió a la injusticia de los estados-nación y obligó incluso a imperios poderosos para hacer frente a su conciencia. Su enfoque nos recuerda que la fuerza no siempre se mide por la fuerza, sino por la valentía para actuar en la alineación con los principios, aun cuando el costo es personal.
Gandhi plato vacío se hizo más fuerte que cualquier discurso, más poderosa que cualquier ejército, y soportando la prueba de que la convicción moral puede cambiar el mundo. En la final, Gandhi mayor batalla no estaba en contra de los soldados o las leyes, sino en contra de la apatía y la injusticia, y se la ganó, uno rápido en un momento.